Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de ¿A poco? Y como siempre estoy aquí con Sixela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Qué bueno, ay, bien cansada, pero bien. Te tengo una noticia, la vida de adulto es cansadísima. No manches, Y pero- con 2 hijas, pero- y un día antes de entrar a la escuela, No, ahorita sí, Me estoy compadezco de ti, sufriendo. me compadezco Estoy de ti. sufriendo. ¿Tú cómo estás, Chucky? Yo muy bien. Qué bueno. Sin hijos la vida es menos No cansada. estás cansado. la neta sí, pero también menos divertida. Eso sí. Pues, No, sí. no los podría debatir, tampoco lo podría No corroborar. lo Bueno, puedes no. afirmar, pero tampoco Entonces, negar. No sé si menos divertida, pero Tiene muchas cosas bien padres. por lo menos tienes aquí un abrazar de cuando estás triste y tus hijas llegan y papi, ya. Y te Yo cuidan. abrazo a todo Bueno. mi dinero que he recolectado no teniendo. Qué Tú chingón. Y le compro cosas de oro a mis gatos. Sí. güey. Exacto. Que hoy es su cumpleaños, felicidades. ¿Del gato? De los gatos de Chucky. Ah, felicidades. Romero, ¿tú cómo estás? Muy bien, Qué también, bueno. también sin hijos. Bueno, un perro muy Que es un exigente, hijo, muy la- exigente. sí. Y se porta muy bien. Un día hay que hacer un programa solo de eso, si los mascotas son hijos. No, yo no, sí no estoy. es cierto. Pero sí, yo no. O sea, no. No, Para mí no. Pero bueno, No, eso obvio no lo no, vamos pero a bueno, discutir. Son una Oigan, buena compañía. pero- Y hoy les tenemos una serie de capítulos que empezamos hoy, yo creo, porque viene septiembre, y Temazo. pues sí, Y no solo para es hablar de la pozole y chiles independencia, en nogada, hay otras ¿no? cosas. Obvio vamos a hablar de la independencia de México. Pero yo la verdad antes de empezar con el capítulo de hoy, pues un poco hablábamos hace rato, sí se lo quiero dedicar a un amigo que ahorita está muy grave en el hospital. Y pues nada, o sea, nada más como la dedicatoria de que pues, estamos pensando en él y pensando en su Pronta recuperación. pronta y exitosa Un abrazo y recuperación. ojalá que lo pueda ver desde su recuperación. Pablito, pues ojalá Pablito. sí, o sea, Un la verdad abrazo, desde Pablito. aquí estamos pensando mucho en ti. Aparte cumple en septiembre. También, entonces igual, sí es cierto, 25, Sí, 24 por ahí. Entonces, pues te mandamos un beso, un abrazo y de verdad que pues, no Mejor. sé, como lo de siempre, pero sí es cierto, o sea, sí estamos todos como pensando en que te Tirando buena recuperes, onda, tirando buena buena vibra. onda. Ujú. Entonces, bueno. Pues Y bueno, ya pasando al tema, habíamos pensado justo en hablar de la independencia de México, pero hablar por lo menos en el episodio de hoy, no de la independencia como tal, sino de sus antecedentes, y también un poco para irlo dividiendo, porque es un tema muy largo, extenso y que, pues aquí Sixela nos acaba, yo no sabía, pero qué padre, ¿qué dices que te gusta mucho? Sí, pues la verdad, tengo que honor a quien honor merece. Empecé a ver los TikToks o más bien los Instagrams y luego algunos videos del maestro Zunzunegui. Ajá, Zunzunegui. Y se avienta unos datazos que me hicieron interesarme, ¿no? Como que el padre de la patria pues no era tan chido y era mujeriego y ya hablaremos de eso. Ok, y bueno, sí, o sea, a mí lo que me parece como muy interesante del tema es que generalmente en la escuela nos enseñan pues una versión sí muy patriótica y nacionalista y no necesariamente, no quiero decir lo que en realidad pasó, porque ya saben que siempre hay como muchas aristas y muchos enfoques desde donde verlo, pero sí un poco más acercado, digamos, a lo que sí sucedió y no tanto nuestra historia de la monografía, ¿no? Como queremos. Sí, como queremos. Bueno, que buscaba ensalzar pues, Sí. ciertos valores que... De acuerdo, y que además, pues sí, al final ahorita nos vamos a clavar en eso, pero pues nos metemos a ver un poco más en serio qué pasó, pues es que en realidad no nos queríamos independizar de España. No. La verdad. No, la verdad. Entonces, pues obviamente la historia que nos enseñan como en primaria o en la escuela, no sé ahora si la hayan ya cambiado, ¿no? Pero por lo menos la que a nosotros nos tocó, pues sí es como muy claro el mensaje desde que el inicio, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, lo que quiso es ya ser independiente de España y por eso se organizó todo y el grito de Dolores y todo el rollo. Les digo que no necesariamente. Tiene sus matices y la verdad es que... Dolores ni gritaba, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, de inicio, según realmente no se sabe qué gritó. No, No, sí, espérate, sí lo pero ahí vamos a tienen llegar, ¿no? registrado. Sí. Ah, Entonces, a ver, y aquí les tengo como entonces una lista de antecedentes, de los cuales empezaremos como a discutir ahora. Hay obviamente, como en todos los movimientos, un montón de cosas que lo generan, ¿no? ok. Entonces, aquí
lo dividí un poco en causas internas, que en realidad, ahorita se las voy a decir, tengo 5, pero en realidad es una, y causas externas, que sí son varias, ¿no? En causas externas tengo la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y, digamos, como la gota que derrama el vaso en cuanto a estas causas externas es la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808. En causas internas, que les decía que en realidad al final lo vamos a condensar en una, pero es el dominio español de las actividades económicas. Los criollos en este momento solo ocupaban ya puestos secundarios en cuanto a la administración y el gobierno, la desigualdad social, la difusión de ideas liberales y las reformas borbónicas, que en realidad todas estas anteriores se pueden, pues, sí, enfocar más en las reformas borbónicas o condensar en las reformas borbónicas. Quiero empezar primero por las causas externas, que creo que la podemos ver de una forma mucho más general, y después sí clavarme un poquito, no tanto, en las reformas borbónicas, que ya habíamos hablado de ellas. Sí, algunas yo me acuerdo. Entonces, pero bueno. A ver, la primera sería la Ilustración. Y también ya habíamos hablado de la Ilustración en algún capítulo o en algún episodio. La Ilustración, porque, a ver, un poco lo que les habíamos platicado antes es que la Ilustración es, no sé si está, no época, pero pues puede ser como todo un movimiento en donde empiezan a surgir ideas liberales en cuanto a cómo piensan los hombres. O sea, un poco la Ilustración, digamos, sería como el contrapeso, un poco, no lo sé. Bueno, sí, a como toda esta idea que traíamos de que los hombres están hechos por Dios y para Dios y toda esta cosa como muy renacentista, ¿no? Uh-huh. Entonces la Ilustración es la que dice, no, a ver, sí está Dios, pero en realidad Dios no nos gobierna en todo, lo que nos gobierna es nuestra razón, ¿no? Claro. Nosotros somos hombres y humanos y como superpoderosos, ¿por qué? Porque tenemos esta herramienta a nuestro favor que es nuestra razón. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir un montón ya de teorías y de escritos y demás que se centran en esta parte racional de los hombres. Y esto sería un poco la Ilustración, ¿no? Que funcionamos por eso, por esta parte. Y entonces empiezan a surgir muchísimos escritos, sobre todo de franceses y de ingleses, que justo dicen, ok, si los hombres tenemos esta razón, ¿cómo gobernamos, no? O sea, un poco claro. Es como esta parte de cómo podemos generar mejores gobiernos a partir de eso. Y entonces empiezan a surgir Robespierre, Danton, un montón de teorías más racionalistas sobre los gobiernos y tirándole un poco más a los gobernantes superpoderosos, ¿no? Que eran estos, pues, reyes que un poco, o no un poco, mucho estaban gobernando por Dios, ¿no? O sea, Dios los eligió para gobernar y por eso eran superpoderosos y había que hacerles caso en todo lo que ellos dijeran. Y ahora cambia un poco la idea. Y es como, no, pero si Dios no nos está a nosotros mismos tampoco como diciendo qué hacer todo el tiempo, ¿por qué hay reyes que quieren hacer esto? Que quieren, ¿no? Y entonces al final estos reyes se transforman un poco en los déspotas ilustrados. ¿Por qué? Porque siguen siendo reyes superpoderosos, ya no tienen como tanto como mandato divino para gobernar, pero sí lo que quieren es establecer sus gobiernos con base en nuevas ideas y nuevas lógicas que los beneficie, ¿no? Y se llaman ilustrados por esto, porque entonces toman todas estas ideas de estos escritores ilustrados sobre cómo poder mejorar sus gobiernos y sobre todo sí tener más poder económico y político, pero a partir de como estas teorías ilustradas. Entonces, esta Ilustración llega a nosotros, a Nueva España, y pues aquí se empiezan a discutir también todas estas ideas, sobre todo les digo francesas e inglesas, ¿no? O sea, como escritores franceses e ingleses. Y entonces aquí tenemos sobre todo a los criollos, que son los que empiezan a discutir estas ideas. También es importante decirles que estas ideas llegan, lo cual me parece bastante interesante, por los jesuitas. O sea, parecería como una contradicción de que cómo es posible que en la iglesia se estén discutiendo estas ideas, pero los jesuitas es una orden religiosa que, la verdad, es la que educa a nuestra élite criolla. Entonces, pues como son muy estudiosos y demás, también están discutiendo estas ideas. Los jesuitas en realidad no tienen tampoco como mucho tema en cuanto a discutir cosas más científicas, ¿no?
Claro. De hecho, son científicos. Muchos jesuitas son científicos. O sea, son filósofos, son científicos y demás. Claro. Entonces, al final, todas estas ideas llegan, les digo, a partir de los jesuitas. Se los comento también porque después es importante esta orden religiosa en todo el tema de la independencia mexicana. Entonces, tengan en mente a los jesuitas. A ver, otra causa externa, además de la Ilustración, es la independencia de Estados Unidos, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque justo Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña o de Inglaterra y al final, pues con esta idea de vamos a dividir poderes, vamos a crear una constitución política que nos gobierne. Esas que ya hemos platicado que les medio copiamos, ¿no? No medio, les copiamos todo, o sea, toda esta parte que viene de Estados Unidos. Le pusimos mexicano. Ajá, de los padres fundadores de Estados Unidos, que fueron los que hicieron el Acta de Independencia, la constitución política de las colonias y demás, hasta el nombre les copiamos, ¿no? Entonces, también la independencia de Estados Unidos a nosotros nos pega porque pues todas estas ideas y todo este movimiento lo estamos nosotros también viendo. También es importante, no solo que les copiamos, sino que, digamos, como que se supone que la guerra de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos estalla por un tema también de impuestos y estalla por un tema de, ¿cómo se llaman? Los timbres. ¿Postales? Ajá, exacto. Sellos postales. Ajá, o sea, los timbres postales, los sellos postales. Entonces, eso también a nosotros nos va a afectar porque nosotros también al final somos una colonia y al final nos movemos un poco con el mismo que razonamiento que esa colonia. Acotar una cosa Ajá. que tiene mucho que ver para el estallamiento de la independencia, bueno, de la guerra, que justo no éramos una colonia. Técnicamente no éramos una colonia, éramos un virreinato. Entonces éramos como si fuéramos el reino de Navarra, el reino de Castilla, no éramos propiamente una colonia, aunque funcionáramos como tal, digamos, ante los reyes de España, ante el reinado de España, éramos un reino. Lo vamos a discutir con las reformas borbónicas, porque justo antes de las reformas borbónicas sí éramos un reino. O sea, efectivamente, éramos una colonia, ¿no? Obviamente, pero todo nuestro funcionamiento era como el de un reino. A partir de las reformas borbónicas, sí nos volvemos una colonia. Okay. O sea, te digo como igual haciendo demasiado amplio, pero un poco, Nada más, ¿cuál sería la diferencia entre ser hablamos una porque colonia? esa es la parte como interna. Pero así que quería como le ves, clavarme un poquito más. O sea, España, si eres colonia estás acá y si no estás así. O sea, Como si eres lineal. un reino, los reinos tenían al final un poco más de juego en cuanto a la actividad económica y política. A los reinos sí se les tomaba en cuenta para tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? O sea, el rey sí tomaba en cuenta representantes de los reinos y, no sé, discutían cosas. Y económicamente también, o sea, económicamente hablando también, como que no era un tema de explotación, ¿sabes? Okay. Cuando te vuelves colonia como tal, es un poco esta idea de que estás aquí abajo. O sea, en el sentido de que sí te explotan económica y políticamente hablando. O sea, te explotan económicamente, pero políticamente no tienes representación. Ya. Que es un tema lo que pasó con Estados Unidos. Por eso les decía el tema de los timbres postales. O sea, que al final ellos decían esta frase de no taxation without representation. Porque al final dicen, ok, sí, este tema de los timbres es un impuesto. Entonces es como, ok, si el gobierno de Inglaterra me está cobrando todos los impuestos, pero no estoy teniendo representación en el gobierno. A nosotros eso también nos va a pegar. Tiene que ver con las reformas y tiene que ver con el cambio de que los criollos decían, antes éramos un reino, ahora somos una colonia. Y no quiero que nos pase lo mismo. Entonces también eso es parte de la independencia de Estados O Unidos. sea, nos degradaron. Sí, de hecho, o sea, Los pasaron a primera. Sí, no. Liga de ascenso. otra causa externa, Y éramos el Atlante y siempre queriendo subir y no nos dejaban, güey. otra causa externa que también nos pega es la Revolución Francesa. Pues ¿por qué? Por todas estas ideas justo de libertad, de ilustración y de igualdad y demás, que son los estandartes de la Revolución Francesa y que al final nos llegan, ¿no? Sí. Que hay un buen dato ahí. Carlos IV, que era el rey en este momento, Ajá. era Borbón. Ujú. Y Luis XVI, rey de Francia, también era Borbón. Ok. Eran primos. Seguramente, Entonces, sí. eran brothers. Ajá. Cuando empieza la Revolución Francesa Ujú. y que decapitan a Luis XVI, pues se tambalea El equilibrio. el equilibrio, ¿no? Y pues la amistad, ¿no? Entonces ya el Carlos IV desconoce
al nuevo régimen después del Revolución 16. Francesa. Pero además también, o sea, lo desconoce además también porque, a ver, imagínate que están todos los reyes, estos déspotas ilustrados, ¿no? Y en donde, ok, ya no es tanto que Dios los elige y entonces hay que hacerles caso así a ciegas porque está Dios, pero siguen siendo los reyes. O sea, al final sí siguen teniendo como un mandato divino y tienen todo el poder, ¿no? O sea, imagínate que los franceses decapitan a el rey, que además es, o sea, los reyes franceses siempre han sido, o no siempre, pero en este momento por lo menos son la imagen de los déspotas ilustrados. Y no solo ilustrados, de los déspotas, de los reyes con todo el poder del mundo. Tenemos a Luis XIV, que El es Rey Sol. el Rey Sol, exacto. Son como estas imágenes de los reyes, ¿no? Los absolutistas. Ajá. Y entonces de repente los decapitan. Sí, Para la ¿no? realeza, no solo española, del mundo entero, es un shock gigantesco. Y obviamente empiezan a desconocer el régimen de la Revolución Francesa. Digo, no solo por esto de que es tu primo, ¿no? O tu sangre, sino porque implica que entonces a ellos él también también le los pueden pueden hacer, ajá, claro. a ellos también se los pueden hacer. Ya se viene el cambio. ¿Recuerdas el lema de Luis XIV? El Estado soy yo. Como que sí es un movimiento que impacta también a las realezas en el sentido, tenemos que hacer algo porque entonces nos puede tocar a nosotros Claro. también. Entonces, pero acá lo que pasa es que llegan pues todas estas ideas, les digo, como de libertad, fraternidad, igualdad. Y corte de cabezas. Pues que saben que ya pueden un poco, o sea, como que el pueblo lo que está viendo es como... No son tan divinos, ¿no? y Mira, pues mira mira lo que- Felipe el Hermoso, está espantoso, güey. ¿Qué va a hacer? Con ¿Qué esa va a hacer? papada. No, es, no manches, estaba con esa hechizado, ¿te quijada, acuerdas? ¿qué Que va a ser hablábamos de divino? eso. Oye, por cierto, hay 2 Felipes el Hermoso. Yo no sabía. Luego hablamos Los de del eso. Se La- peleaban la la- hermosura. güey. Eran tan hermosos que no podía ser uno solo. A mí no, se me viene a la mente así como hay una historia de Superman que pues algo, pues obviamente se lo ve y no se puede morir, pero hay un güey que le hace daño y las demás empiezan a decir, no ve cómo él también puede sangrar. Supongo que así la gente dijo, no, todos los reyes Exacto. No son divinos, no ¿no? son de sangre Mira, azul. su sangre no es exacto, azul, ¿no? exacto, Su literal. sangre no es Ellos azul. pueden De hecho, sangrar. sí, o sea, de hecho era como su sangre no es azul, entonces es como la de todos, ¿sabes? Claro. O sea, al final, y que lo decapitaran. Devuélvanme mis impuestos, yo pagué por sangre azul. No, y además que, o sea, que lo decapitaran con este invento de la Revolución Francesa, en donde es como muy democrática, o sea, la guillotina se supone es como muy democrática, porque al final, a ver, cuando mandabas como a la muerte a alguien, decapitarlo con espadas o estas cosas era como una muerte muy real, o sea, no sé cómo Honorable. decirlo, honorable, digamos, porque en ese momento era la muerte como más sencilla, fácil y rápida, que no lo era, porque al final luego no te cortaban bien y al final las espadas igual y no estaban hechas pues para decapitar y entonces dependía también el verdugo, o sea, había como un montón de cosas ahí como Unos interesantes. tecnicismos no bien resueltos. Ajá, y luego aparte Ah, se podía me ser... olvidó afilar la guillotina. No, perdón, No, mi había, espada, había mis- verdugos para nobles y verdugos para... Eso, para la gente. Y luego aparte también estaba como el show. O sea, el show de que pues... En una plaza pública. En una plaza pública y demás. Entonces, la guillotina lo que hace es que democratiza la muerte. O sea, un poco le tocó al rey, pero con esa guillotina también decapitaban a todos los demás, ¿no? Y además eran espectáculos públicos en donde todo mundo podía ir a ver. Entonces, sí fue Eso un estaba tema... interesante. Sí es un... La gente lo iba a ver. Sí es un tema, ¿no? Es como ahorita ver la casa de los famosos. Uno no pensaría, pero la gente le Ay, gusta no, verlo. pero el otro día, bueno, ya, o sea, ya sé que nos vamos de una a otra, pero un día llegó un amigo de la oficina así de, ¿tú ves la casa de los famosos? Y yo como, Ay, no. ¿por qué vería la casa de los famosos? Total que bueno, ya. Ni son famosos. Me salen ahora es una millones, casa. me salen ahora millones de Sí, no, cosas estamos en inundados. Instagram de que me Fenómeno. escucharon los chinos y ahora están todos, me están llenando de la Tiene casa que de ver los a famosos. Gomita. Bueno, pero bueno. La Revolución Francesa, aparte de como todas estas cosas, lo que nos trae a nuestra vida y al mundo es a Napoleón Bonaparte, ¿no? O sea, al final Napoleón Bonaparte surge en la Revolución Francesa como este cañonero muy importante que empieza a subir de puesto y al final se vuelve un personaje importantísimo de la Revolución Francesa. Entonces Napoleón Bonaparte surge como este personaje, les digo, como bien importante de la Revolución Francesa. En Francia, también para no hacerles el cuento muy largo, no se ponen de acuerdo. O sea, la verdad es que al final empiezan como todas las facciones ya revolucionarias a querer gobernar. Están los jacobinos, que son al final como la parte, digamos, más... ¿qué será? O sea, que se van como al extremo, ¿no? O sea, son como los de izquierda un poco en todas estas facciones y son los que ganan, ¿no? Y entonces empiezan a
a matar a todos los demás que no son jacobinos, porque no están a favor de Del sus cambio. ideas, del cambio tan radical. O sea, son como los más radicales, entonces no están a favor. O sea, los que no están a favor como del cambio radical se van a la guillotina. Conservadores. Y se van a la guillotina, exacto, conservadores. ya sabes Se van a la guillotina y entonces empieza a ver ahí como porque al final los jacobinos conservan el poder, pero empieza todo este terror revolucionario de Robespierre y entonces es un año en el que están peleando ahí todos contra todos. Total que al final sí se vuelve un poco caos de quién va a concentrar el poder de la Revolución Francesa. Al final lo concentra Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, pues se convierte, lo sabemos, en esta figura importantísima del mundo, además, porque empieza no solo a tener el poder en Francia, sino empieza a tener el poder mundial. Ataca a España. Pues se va a España, se va a Austria, España te ataca. Empieza a invadir, pues sí, todos estos lugares, se va a Egipto, que al final esa campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto está bastante interesante, porque además no es una campaña militar 100%, sino es una campaña también científica. Entonces lleva un montón de científicos con él. Ahí es donde descubren la piedra de Rosetta. Se llevan un montón también de cosas hacia Francia, que después terminan en Inglaterra. Pero el punto es que toda esta parte de conocer Egipto, la sabemos gracias a la invasión de Napoleón Bonaparte, que invade Egipto por Inglaterra. O sea, en realidad Francia e Inglaterra se siguen peleando y se siguen dando con todo todavía en esta época. Y en realidad entonces lo que quiere Napoleón Bonaparte es cortarle a Inglaterra una fuente de riqueza muy importante para ellos, que es Egipto. Y entonces por eso se va a Egipto, para cortar a Inglaterra su en poder. ese momento sigue siendo granero. En un pasado Sí, a poco se mencionó la cantidad de guerras que ha habido entre Inglaterra y Francia. No sé por lo del por que a ti te gustaba el rey, ¿no? El O sea, rey. fue porque Sí, porque ajá. tienen una cantidad de, creo que ¿Qué no? Le gusta, Sesgo por lo europeo. le gusta Felipe el Hermoso. No, porque a ver, estábamos hablando de las adaptaciones que más nos gustaban y Bombero dijo que a él le gustaban mucho estas adaptaciones de Shakespeare a la pantalla chica porque está en Netflix, que se llama El Rey. Y sí está muy padre, ¿eh? Está la verdad padre. es que sí ¿Ya la estaba muy vieron? buena. Yo ya la vi, me Yo encantó. No, la verdad, ¿para qué dijo? está padre porque Yo solo tengo VIX para ver. No, no es cierto. porque Yo no está claro en video. verso y no Sí, no es respetan- shakespeariano. que suele ser muy cansado, la verdad. Ajá, está muy... Y sale Timothée Chalamet, que lo hace muy bien, como Enrique V, creo que es. Bueno, véanla. Es el de la fábrica. Pero el punto de es que chocolate. Inglaterra y Francia Doom. se dan con todo desde que son Inglaterra y Francia. O sea, se están peleando. Sí, es una historia desde- de guerra. Ajá, constante y continua. Son aliados Oye, hace 100 años. Y también España tampoco tampoco le cae tan bien Inglaterra. Entonces cuando como que ahí medio se juntan, ¿no? Pues justo por eso también la independencia de Estados Unidos a nosotros nos afecta, a España le va a afectar, o sea, no solo por estas ideas, sino porque España se alía con Francia, o sea, Francia lo que hace es que se quiere meter entre Inglaterra y sus colonias. Y pues le va mal, porque al final pierde, ¿no? Claro. Pero entonces pierden dinero y pierden un montón de cosas también por ahí. A nosotros también nos afecta, es la guerra de los 7 años, esta como última, entre Francia y Inglaterra, pero España se mete y a Pierden nosotros nos Canadá. afecta. Pierden Canadá, España pierde un montón de dinero por estar ayudando a los franceses. O sea, sí es también un tema ahí Por económico eso que es- nos va a afectar. Por eso se meten en la revolución. Ellos le dicen la revolución, ¿no? A la guerra de independencia. De Estados Unidos. Ajá. Francia se mete, porque lo que hace es que ayuda a Estados Unidos. O sea, de hecho ayuda a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin va a visitar en algún momento a Luis XVI, cuando todavía gobernaba Luis XVI. Ok. Porque entonces ese rey, que es el que decapitan, ayuda a la colonia para que luchen en contra de Inglaterra. A través de ¿Cómo que a través de? Lafayette. Ah, bueno, también. No nos estés haciendo trivias, dinos Ah, los sí, datos, dínoslo, güey. porque luego es como, espérame tantito. Pero bueno, el punto es que sí, Francia ayuda a la colonia, pero todo esto nos afecta económicamente y en ideas, ¿no? Sí. Supongo que económicamente, porque pues de algún lado tienen que sacar dinero y pues no. Es que España, exigían lo más. que les digo es que España quiere ayudar a Francia, pero pues al final pierden, ¿no? Y luego viene la Revolución Francesa, entonces España se queda todavía peor Le porque... apostó al caballo. Le apostó No, al caballo. equivocado. Además, o sea, España estaba muy mal económicamente. Carlos Ya V en este momento- ya se había gastado todo el oro en guerra. Por eso también las reformas borbónicas, que ahorita vamos a hablar. Por eso también nos querían hacer colonia, porque nos querían explotar todavía más, porque España ya para este momento ya había perdido como todo su poderío
conflicto naval, ¿no? Y entonces estamos en el hoyo, o sea, la verdad al final. Pero bueno, el punto es que entonces Napoleón Bonaparte surge como este líder importante, va invadiendo diferentes países, se va anexando esos lugares y llega a España. Llega a España también porque igual quiere darle pues no Inglaterra, pero pues el tener como más poder. Enloquece, ¿no? Pasa de ser un héroe a un villano. Invade España y lo que pasa es que el rey que acabas de mencionar, que es Carlos IV, cuando llega Napoleón Bonaparte, se van a la frontera entre España y Francia, que se llama Bayona. Y ahí, las abdicaciones. Exactamente. Y ahí entonces lo que hace Carlos IV es que abdica todo su poder como rey a favor de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte lo que hace es que le da todo el poder, digamos, a su hermano Chaparrón. Que es José Bonaparte, que le dicen Pepe Botella, porque pues, sí le entraba, ¿no? Al frasco. Al trago, al frasco, a la fiesta, a todo. Pero entonces se queda José Bonaparte, digamos, como el regente de España. Los españoles obviamente están enloquecidos porque dicen, no, o sea, ¿cómo nuestro rey le da el poder a otra persona que además es extranjero, que además... Pero aparte se lo llevó o sea, lo tenía secuestrado en Francia, se lo llevó porque dijo, no, pues no quiero aquí que al final otra vez se levanten como a favor del rey. Y todo esto también tiene que ver con la discusión de la soberanía, del soberano, ¿no? El soberano es el que gobierna. Si la soberanía, el soberano se la da a otra persona... Ya no hay. ¿Y en dónde recae? O sea, Claro. ¿quién es el legítimo soberano del pueblo español ahora a falta de el que sí era el legítimo soberano? Entonces empieza a haber todas estas discusiones de dónde recae la soberanía. Si es en el rey, y a falta del rey, si es en el pueblo. Y si es en el pueblo, ¿en qué pueblo? Claro. O sea, ¿en qué representación? ¿No? Entonces aquí empiezan a ver todas ya estas discusiones como bien padres de quién te representa, quiénes son tus representantes, quién es tu verdadero soberano y demás. Entonces, al final, el pueblo español decide que su soberano legítimo no es Carlos IV porque él le entrega el poder, es su hijo, es Fernando VII. Y entonces el pueblo español empieza a luchar a favor de Fernando VII en contra de Napoleón Bonaparte. Se empiezan a hacer juntas de gobierno por toda España, pues para ver qué pueden hacer. España se levanta en armas, o sea, no nada más es esto, España sí se levanta en armas en contra de los franceses. O sea, y que ahí se le conoce... ¿Y eran amigos hace No, o sea, se le conoce como la independencia de España. O sea, técnicamente es una guerra de independencia porque fueron tomados por Francia. O sea, algunos, no sé si estás en 1808 o antes. Sí, pero 1808. Pero bueno, ahí se le conoce como o sea, mientras nosotros estábamos empezando también la lucha de independencia en México, España estaba luchando su independencia de Francia porque pues los tomaron. Ajá, y de hicieron hecho, parte de Francia. Esto sí es como, por les digo, es como la gota que derramó el vaso, porque a nosotros nos llega todo este conflicto también de no tenemos rey, ¿no? O sea, también acá nuestro rey ahora es un francés. O sea, somos una colonia, entonces al final es como, ok, ¿qué está pasando en España? Nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí también para nosotros? Entonces aquí también empiezan a haber todas estas, pues discusiones sobre dónde está la soberanía, pero aquí le agregan como un extra, porque no es como nada más la soberanía del rey de España, es como entonces es la soberanía criolla. Claro. También tiene que ver Acá en como México, sí, acá sí. para nosotros. Entonces, como que aquí le agregan como un Lo empezamos a escaloncito más. tropicalizar. Ajá, exacto. Le agregan como un escaloncito más de el soberano es el pueblo, pero ¿qué pueblo? No, y aparte O sea, porque en España, como Ajá. bien dices, empezó a haber juntas acá y la más Aquí importante, también. Ajá. pero allá la más importante era la Junta de Sevilla. Ajá. Entonces, Bueno, Cádiz, pero sí. O sea, Sevilla y luego se van a Cádiz. como que de acá también dicen, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Porque nosotros le servimos a nuestro soberano. Y son procesos paralelos, o sea, al final la importancia de lo que dices también de esta parte que se están organizando juntas y le debemos a nuestro soberano y demás, es que nosotros estamos empezando con estas ideas, les digo, como no de independencia, pero sí un poco de soberanía. Acá en España están también peleando, como dices, la otra independencia. Ujú. Y al mismo tiempo les digo que están las juntas españolas allá tratando de ver qué hacen, ¿no? Y se están levantando en armas y demás. Sí es Sevilla, pero al final la que se vuelve importante es Cádiz. O sea, la ciudad que se vuelve importante en este momento para España es Cádiz. ¿Por qué? Porque Sevilla mandan a la junta a Cádiz. Y en Cádiz es como este bastión de Fernando VII en contra de los españoles. Y se organizan, dicen, tenemos que tener una constitución entonces. Porque al final
Fernando VII es como este estandarte de sí la soberanía, pero liberal. O sea, en este momento para ellos es liberal. ¿Por qué? Porque lo que quieren es hacer una constitución en donde tienen un rey, pero tienen también representación, ¿no? Entonces tienen también... Sí, para que un poco no nos vuelva a pasar lo que... Como sí, cámaras. El punto es hacer cámaras en donde se divida el poder y si tengamos a nuestro rey, pero que tengamos también una constitución liberal en donde se divide en cámaras y entonces que no nos vuelva a pasar esto de que se lo entregan todo. Un güey la abdica. Ajá, y se lo entregan todo al otro, ¿no? Y entonces se hace la Junta de Cádiz y aquí también está interesante porque mandan llamar a Nueva España, ¿no? Esto ya es tantito después, o sea, no es esta parte de... Es 1812, o sea, y aquí ya fue el grito de Dolores, ya todo. Pero sí quería como mencionarlo porque al final sigue siendo un proceso paralelo en donde no es que España saque a Francia y se acaba, sino sigue todo como un proceso que a nosotros nos va a afectar. Y nos ayudó, pues, de alguna manera, ¿no? Porque eso, ya cuando estamos en nuestro proceso de independencia, ahora sí, ya es como toda una discusión de que cómo nos queremos a nosotros mismos gobernar, si queremos seguir siendo parte de España o no. Se llamaba la Real Audiencia de la Nueva España. O sea, había dos órganos acá en la Nueva España muy importantes, que uno era la Real Audiencia de la Nueva España, pero curiosamente ahí era puro español, ibérico, o sea, nacido allá, pues, ¿no? Y estaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que eran criollos, ya eran nacidos acá. Entonces sí ya empezaban justo, lo que buscaban, como bien dices, es representación, o sea, como, ok, si allá tienen la Junta de Sevilla, o sea, como empieza a haber unos órganos, si no independientes, sí autónomos, que no es lo mismo, ¿no? O sea, que podían tomar algunas decisiones. Por ejemplo, Miguel Domínguez, esposo de Josefa Ortiz, que no era corregidora. O sea, realmente el puesto en sí es autoexplicativo. Era corregidor. Le mandaban las leyes de acá y él las corregía para su lugar. Dadas las circunstancias, pues distintas a las de España. O sea, me mandan una regla que dice a las 6 de la tarde ya todos se tienen que dormir, por decir algo. Bueno, pero pues aquí a las 6 nos levantamos, por decir algo. Entonces él corregía las leyes que le mandaban de allá, las adecuaba para acá, ¿no? Que era lo que querían hacer ya, pero a una escala mayor, donde pues sí, no tienen rey y me quieren mandar reglas y no sé quién es este chaparrón Bonaparte. Sí, exacto. No manches. O sea, les digo, como que le agrega un escalón, le agregamos un nivel más nosotros acá, que ahora entramos entonces a lo de las reformas borbónicas, o sea que es así. A ver, las reformas borbónicas se hacen porque la corona española se da cuenta, por muchas razones, de que Nueva España es más rica económicamente que ellos. España tiene un poder como muy grande desde el siglo XV, un poco hasta el siglo XVIII económicamente, porque por su flota. O sea, es súper rica España por su flota. La armada invencible, por nada se llama así. O sea, la verdad, al final es la flota española. Y luego, además, la verdad es que nosotros sí les ayudamos un montón a hacer como esta potencia, porque pues de aquí se mandaba un montón de recursos, sobre todo plata. Entonces, esta armada era muy importante y España tenía como todo este poder, ¿no? Pero este poder que nosotros le dimos, digamos, como económico y militar también, empieza a decaer. O sea, la verdad, al final, como todo, ya como para el siglo XVIII, empieza a decaer, porque además España sí se empieza a meter en todas estas guerras europeas y les va muy mal. O sea, la verdad es que realmente España le invierte mal. ¿Cómo dices? Apostaron al caballo equivocado. Y eran entonces, juniors gastándose el dinero. Sí, exacto. O sea, la verdad es que sin control se empezó a gastar ese dinero. Y entonces llega un momento en que España dice, estamos terriblemente mal, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Pidámosle al Banco de Hierro. Entonces, dice, perfecto, vamos a sacar más dinero de nuestras colonias, o sea, explotemos más nuestras colonias, que se llamaban colonias, pero les digo, no funcionábamos, ahí tienes razón, no funcionábamos en realidad como una colonia, funcionábamos más bien como un reino. Mandábamos el quinto real. Éramos el reino de la Nueva España, ¿no? Exacto. Entonces, y había 4 reinos, ¿no? En América, que era el de la Nueva España, el de la Nueva Granada, Río de la Plata y el Perú. Pero creo que esto se hacen, creo después, con las reformas borbónicas. Okay. O sea, porque al final sí está Perú como reino, pero el reino de la Nueva España y el reino de Perú. Ahorita igual lo checamos, pero después se hacen los otros dos. Aquí lo tengo y ahorita lo leemos. Pero entonces el punto es que están estos reyes ya borbones
también tiene que ver con que España empieza a perder un poder, porque tienen una dinastía que son los Habsburgo, que es una dinastía como muy poderosa y es en realidad la que gobierna toda Europa. O sea, no nada más España, son justo estos primos y estos todos, además de los Borbones, pero también están los Habsburgo. En algún momento el último rey Habsburgo se queda sin descendencia y empieza una guerra civil interesante en España por ver quién es el que se queda al mando. En 1701, Carlos II, que es Habsburgo, muere sin dejar hijos, ¿no? Y con él se va la dinastía Habsburgo. Y el que seguía con más posibilidades para convertirse en el rey era Felipe de Anjou, que Felipe de Anjou es nieto de Luis XIV y de María Teresa, hermana de Carlos II. Luis XIV es un rey francés, pero María Teresa es española. Y entonces al final es como... Tienen este hijo. Medio cumple. Ajá, y exacto, y como que cumplía. Y entonces aquí le ponen Felipe, pertenece a la dinastía de los Borbones y también es heredero del trono Borbón. De convertirse en rey español, Francia se fortalecería aún más como potencia europea, ¿no? Entonces aquí estaban todos preocupados porque decían cómo alguien como francés va entonces a ser parte de España. Están todos como muy preocupados. Así se llama, ¿no? ¿Guerra de Sucesión Española? Sí, algo así. Sí, no sé, no me acuerdo exactamente, Succession. pero sí. Exacto. Entonces... Y ahora está en HBO. Al final sí pasa, o sea, al final sí ponen a un Borbón. Por eso son primos los franceses y los españoles, porque al final sí ponen a un Borbón como el rey de España, ¿no? Que es Felipe V, y creo el hijo de Felipe V es Carlos III. Carlos III es el de las reformas borbónicas. Carlos III ya es un rey ilustrado. Entonces, él lo que quiere es, dice, ok, necesito dinero, ¿qué hago? Voy a explotar las colonias y voy a aprovechar todas estas ideas de la ilustración para hacer más eficiente mi gobierno. Y entonces saca esta serie de edictos que se llaman las reformas borbónicas, en donde, les digo, hay reformas de todo tipo, sociales, económicas, políticas, pero en realidad el fondo lo que queríamos era, o bueno, más bien lo que querían era hacer más eficiente para tener más dinero. Hacer más eficiente su reinado para tener más dinero. O sea, como reino que había más burocracia y la quitaron para... Ajá, para exacto. ahorrarse dinero. Ahorita vamos a hablar específicamente de eso, pero las reformas borbónicas tenían entonces como propósito establecer una administración para controlar los territorios coloniales. Entonces se crea un gobierno más fuerte, autoritario y centralizado, que ahorita vamos a hablar porque tiene que ver con las juntas de gobierno. Meten por ahí una nueva figura política que se llama las intendencias, que no existía, pero ahorita les digo cómo estábamos gobernados. Incrementa la recaudación fiscal, incrementan los impuestos, y por eso les decía que tuvieran en mente un poco esta parte de los impuestos ingleses y el timbre, porque entonces empiezan los impuestos pero no tenemos representación. Se renueva la burocracia, o sea, al final aquí teníamos como muchos criollos en puestos muy altos de gobierno, y desde las reformas borbónicas es como, vamos a meter mejor más a españoles, porque los criollos lo que están haciendo es que están quedándose jalando agua para su molino. Para ellos y no para el reino, ¿no? O sea, no para el rey. Entonces, y aquí también quieren cortar la relación con la iglesia. O sea, al final, no con la iglesia católica, así, o sea, no, pero con los jesuitas, porque al final acuérdense que les estoy diciendo que los jesuitas son los que están como incitando todas estas ideas revolucionarias, y a los reyes españoles no les gusta. Entonces lo que quieren es como, más que cortar la relación con la iglesia, es cambiar la relación a favor más de la corona, ¿no? Okay. Entonces, expulsan a los jesuitas, se vuelve un relajo, porque al final... pues es como una orden muy importante, les digo. Pero al final también lo que querían es que expulsan a los jesuitas y la corona se queda con todos los bienes y posesiones de los jesuitas, que son súper ricos. Entonces de ahí también obtienen dinero, pues claro. Entonces ahí hay como varias cosas. Era un gana-gana, ¿no? Para ellos. Ajá. Entonces quieren centralizar y que haya una mejor fiscalización. Ahora. Me suena parecido a... Como estábamos un poco en cuanto a esta parte... política y también económica, España gobernaba sus colonias por medio de dos grandes autoridades, puede ser. Uno es el Consejo de Indias y otro es la Casa de Contratación de Sevilla. No sé si... No, el Consejo de Indias sí, el otro no, contratación. La Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, los dos, se encargaban de toda esta parte económica y política
de estar mandando bienes, ¿no? O sea, las dos tienen que ver con eso. Nada más que la Casa de Contratación de Sevilla es una institución mucho más, no lo quiero decir así porque no es criolla, pero al final tiene que ver mucho más con toda esta parte económica novohispana. Y el Consejo de Indias está en España arraigado más como español, ¿no? Pero tiene estas dos grandes, digamos, como autoridades con las que se empieza a relacionar con sus colonias. De hecho, si van a Sevilla un día, vayan, por favor, a ver donde estaba el Consejo de Indias. Es divino, es un edificio divino en donde tienen todas las relaciones y todas las cosas que pasaron entre la colonia y España. Está bien padre, tienen un montón de archivos, tienen todo, pero está ahí, es un edificio divino que está en Sevilla y ahí es en donde eran las oficinas, digamos, como principales. Pero bueno. No, pero ahorita lo tienen como museo y está bien bonito, vayan. Y ya como tal en Nueva España teníamos la Real Audiencia, que estaba encabezada por un virrey. O sea, teníamos esta audiencia encabezada por un virrey, que mandaban siempre al virrey desde España, y el virrey era nuestra máxima gobernante y el representante más importante de España en la colonia. Autoridad. Sí. Y el representante del rey, tal cual. Exacto. Y tenemos gobiernos, o sea, está el virrey, pero además tenemos, de ahí pues permean estructuras políticas, ¿no? Tenemos alcaldías, tenemos alcaldes, tenemos ayuntamientos y tenemos cabildos de indios, que los cabildos de indios son estas autoridades, digamos, como independientes en los pueblos de indios. Los indígenas en este momento se gobernaban de una manera mucho más autónoma. Los españoles, aunque obviamente los colonizaron y los metieron como al sistema, ya que estaban como metidos en el sistema y los teníamos como muy subyugados, sí los dejaron tener libertad en cuanto a el funcionamiento propio de sus pueblos. Como las reservas gringas, ¿no? No, porque las reservas sí los como... Los movieron y los desplazaron y les dijeron ahí. No, aquí más bien se refiere a todos estos gobiernos en donde, que todavía en la actualidad sigue existiendo, o sea, toda esta parte de las fiestas patronales, de los pueblitos. Como que los dejaron. Como que los dejaron. O sea, la verdad, dentro de sus todo... usos y costumbres. Dentro de todo, ahora sí que de los males, el menos. O sea, creo que aquí la conquista y la ocupación y la colonia fue la menos... no sé cómo llamarla, la menos agresiva tal vez. Sí, o sea, pero dejaron ser a los indígenas. Ajá, porque ellos tenían... No fue como en Inglaterra que los mataron. O sea, no como tanto, Chile, digo, que los mataron. La de menor limpieza étnica. Sí, podría ser, o sea, como dentro de... Exactamente, eso es un sí, como dentro de llegar y arrasar con todo, como que aquí se dejaron ciertas estructuras, que son estos cabildos de indios, en donde los indígenas, pues también ellos de una manera tenían sus propios funcionarios, tenían sus propios gobernantes, tenían sus propios usos y costumbres que seguían manteniendo. O sea, todo, encontré todo un este dato rollo que es muy, muy representativo de más o menos en 1808, que es cuando se empieza a gestar todo este pedo. Había como 6 millones de habitantes en la Nueva España, de los cuales casi 4 millones eran indígenas. Entonces, también eso habla un poco de... A lo mejor no fue tan buena onda que los hayan dejado vivir, sino que pues son demasiados, ¿no? Y había como 1.6 millones de mestizos, como 1.2 millones de blancos, pero de esos blancos nacidos en España eran menos de 20,000. O sea, no éramos nada. Eran mucho blanco, mucho criollo, pero los criollos, como bien dices, ya tenían una especie, no de nacionalismo, pero sí de, oye, bueno, denos chance, ¿no? O sea, denos chance de tener nuestro propio gobierno aquí. Nuestro rey es nuestro rey, ¿no? O sea, eso no lo vamos a cambiar. Eso no lo negaba nunca. Pero españoles nacidos en España, valga la redundancia, pues no había tantos, había menos de 20,000. Bueno, y al final, entonces, España, que quiere centralizar con las reformas borbónicas, quita de estos dos grandes, les decía, como autoridades que teníamos relación, quita el Consejo de Indias, quita quita la Casa de Contratación de Sevilla y deja al Consejo de Indias como único medio, digamos, de relación comercial y política entre España y su colonia. ¿Okay? O sea, como que está centralizando, entonces quita uno de esos dos grandes
autoridades. Pero esto lo que hace es que centraliza más, y como el Consejo de Indias sí era meramente español, pues obviamente ahora todos los que gobiernan y hacen como todos estos reglamentos para tener una mejor relación comercial, pues son españoles. Y entonces ahí empieza un poco este tema de que les quitaron poder a los criollos, ¿no? Ok. También... Quitan trabajos. Pues sí, al final también reforman esta estructura política que les decía. Seguimos teniendo una real audiencia con un virrey, ¿no? Pero ahora hay un regente. Y la parte importante que hacen es que meten intendentes. La intendencia es una forma de dividir políticamente y geográficamente a la colonia. O sea, al reino de la Nueva España. Ahora la dividen en, creo que son 11 intendencias. Y lo que quieren con estas intendencias es meter gente que pueda controlar mejor cada espacio, de ahí sacar más dinero y pues llevárselo, ¿no? Pero entonces estos intendentes lo que hacen es que sí le quitan poder al ayuntamiento, porque antes, digamos, el que tenía como el poder eran los ayuntamientos. Ok. Ahora meten a los intendentes antes que a los ayuntamientos. Digamos, como que del virrey se iba a los ayuntamientos. Ahora les meten esta figura en medio. En medio. Y que está, además, pues los intendentes son españoles, ¿no? Ok. Entonces ahí es en donde... Los ayuntamientos, perdón, generalmente son criollos. Hay criollos, sí. O sea, al final son los que... Oye, ¿y cómo ha degenerado el término que ahora intendente es la gente que hace la limpieza? Es lo que te iba a decir. ¿No? Así se llamaba el de mis... Oye, pero yo me Pero acuerdo... esta es una división, sí. O sea, efectivamente, nada más las intendencias es una división geopolítica, Sí, sí. ¿no? Ajá. Me acuerdo, perdón, para decir un poco más sobre la palabra, me acuerdo que mi abuelo, que era petrolero de Pemex, su jefe era el superintendente. Entonces yo ya cuando supe, me lo imaginaba como un güey así con su trapeador y como superintendente. No, y de ¿no? hecho hay las fuerzas de intendencia en el ejército español, por ejemplo, que son las que proveen de alimentos y cosas así. Sí, pero qué bueno, este dato que me está dando Lula es ¿a poco? Yo no sabía, ¿no? De esta, Ajá, entonces de esta figura. Se hacen estas intendencias para tratar otra vez. Siempre tiene que haber un control aquí económico. O sea, lo que quieren es controlar mejor los territorios y que puedan obviamente extraer. Aquí es en donde la minería empieza a crecer mucho más, no que antes no, pero aquí es en donde empieza a crecer mucho más como actividad económica. O le ponen como mucho más el foco a la minería, porque pues obviamente tiene que ver con la extracción de metales. Y Sobre todo que plata y oro. Oro nunca tuvimos. No, plata, o sea, ¿no? sí, Plata era sí, así, pero plata era, Todavía hay. o sea, Y sí. seguimos teniendo. Ajá. ¿No? Exacto. De los Entonces, mayores exportadores de plata. y reformaron también los cabildos de indios. Entonces, esto también es importante porque los indígenas también estaban un poquito enojados. Porque también les cayó a ellos la reforma. O sea, no nada más fue todo este sistema nuevo geopolítico. También a los cabildos de indios les cayó el payaso. Les llegó como Hacienda, ¿no? Les cayó el payaso y luego los cargó, ¿no? Exacto. Porque aparte, les voy a leer esto porque es como... Se decía que estaban como muy enajenados por sus fiestas patronales y se gastaban el dinero en las fiestas del pueblo. Ok. Que sí, a ver, sigue pasando. Pues a quien no le gusta O sea, una buena ajá. fiesta, ¿no? Entonces había que separar a la iglesia del Estado. O sea, un poco con la idea de que estas fiestas patronales con los santos y con todo y tirar la casa por la ventana porque ahora es la fiesta del pueblo, al final estaba repercutiendo en pues la economía de los indígenas, que se gastaban todo en Un O sea, desmadre. Se lo gastan en Sí, o fiestas sea, la y no verdad- en guerras. Deberían estar orgullosos que los educaron también religiosamente y que gastaban su dinero en eso. Claro, sí. Nosotros nos lo queremos gastar en guerras que vamos a perder. Entonces lo que hizo es que se trató de cambiar el sistema de propiedad, ¿no? Indígena. O sea, que antes estaba como la parroquia, o sea, estaba la parroquia, había un fondo legal, había tierras de común repartimiento. Y, o sea, tenían, les digo, como que sus propias estructuras. Y esto lo trataron de cambiar para que no se estuvieran gastando el dinero en cosas que no se lo tenían que gastar. Según ellos. Ajá, ellos querían hacer el Estado también más laico y moderno. Porque les digo que otra vez vienen todas estas ideas de la ilustración. Entonces, para ellos era como... Herejes. Oye, herejes. te quiero Entonces, por eso preguntar algo con quieren respecto a hacerlo eso. como más moderno y que no esté la iglesia tan metida ahí en esto.
Probablemente sea algo que me enseñaron en la primaria, pero no me acuerdo. Los jesuitas fueron enviados también por los españoles, por el reino. Todas las compañías y demás que llegaron, todas fueron mandadas. Que eran franciscanos, dominicanos. ¿Por qué los jesuitas adquirieron tanto poder aquí? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que crecieran tanto, sobre todo en las ciencias? Eran bizneros. No, en serio. Pues, o sea, no sé si es que tuvieran como más poder que las otras órdenes religiosas. Pero o sea, ¿por qué no deshacerse creo. de ellos? Si les tienes miedo es porque son poderosos. Sí. Pero, o sea, a lo que ves es que no es que tuvieran más dinero que los dominicos o que los Que franciscanos. los franciscanos sí, porque ellos tenían voto de pobreza, ¿no? De acuerdo, pero Según al final, ellos. sí. Pero al final no es que tuvieran como algo especial que los hiciera tener más propiedades o más cosas. O sea, lo que tenían que ver los jesuitas es que Es como su línea de pensamiento. exactamente, su línea de pensamiento y actuar. Lo que les decía a los jesuitas, aquí lo que hacen es que empiezan a hacer escuelas, ¿no? Empiezan entonces a ser los educadores de la clase política mexicana, los criollos. O sea, son los maestros de los criollos. Okay. Entonces el miedo que les tenían no era tanto, sí el económico, en el sentido que tenían muchas propiedades, pero al final más bien era un miedo mucho más... A su influencia Sí, en el de pensamiento. acuerdo, A su de influencia acuerdo, ideológica. De acuerdo. Así en una analogía podría ser que serían como la UNAM, que forma un tipo de mentalidad en sus universitarios, y estos güeyes querían traer al TEC de Monterrey. Ándale. Puede ser. O al Unitec. Porque es lo mismo, o sea, básicamente es un tipo de enseñanza, pero ellos lo llevaban en cierta línea, ¿no? Como de libre pensamiento, ¿no? Son los que meten todas estas ideas ilustradas. O sea, son los que empiezan a escribir, ¿les acuerdan sobre el patriotismo criollo que hablamos cuando la Virgen de Guadalupe? Y que estaban como todas estas ideas de que nos vamos a deshacer de los españoles, porque no deshacer, pero lo que quieren es establecer bases en las que los criollos dicen, no, nosotros llegamos a estas tierras y estas tierras son nuestras, ¿por qué los españoles van a venir a decirnos qué Claro. hacer? Si los españoles ni viven aquí, ni les Ni interesamos, saben qué ni tranza. saben. Viene a partir de las reformas borbónicas, que sí es cierto que empiezan a meter españoles en todos estos puestos altos de gobierno, los criollos se quedan relegados, y entonces ellos empiezan a escribir con todas estas ideas, nuestras tierras son nuestras, ¿no? Oye, como para desmenuzar o sí, con bolitas y palitos lo de las reformas borbónicas, digamos que España de repente dice, oye, necesito lana porque he tomado malas decisiones y no tengo dinero, y entonces, oye, pues allá tengo mi alcanciota, vamos a hacerle un hoyito más grande para que nos llegue más lana. ¿Y cómo? Pues con control. Y los de acá dijeron, ay, oye, pero si es mi alcancía, ¿no? Sí, de acuerdo, exacto, o sea, básicamente, o sea, al final la verdad es que los criollos dijeron, oye, pero ¿por qué? Si es mía, y además hasta ahorita habíamos... Ya te mando tu quinto real, Y ¿no? además hasta ahorita habíamos funcionado muy chido. Claro. O sea, como que hasta ahorita llevábamos una relación bien padre en la que no necesitábamos hacer Tenemos nada, Acapulco, o sea, Veracruz, no nuestras necesitamos haciendas. hacer nada. Déjanos Exacto, en paz. Pero también No hay, necesitamos hacer nada de supongo esto. que para los criollos haber sido difícil porque, como tú dices, cumplían con lo que les pedían, pero llegaron españoles puros. También tiene un tema así de que español puro que te... Y eso sí es lo que te enseñan en la escuela. Y En te la ven un escuela poco sí para te abajo, ¿no? En la escuela Que sí vas te ves enseñan para como abajo. tal, como es que a los criollos los quitaron y llegaron españoles y ellos no querían a los españoles. Y no es que no quisieran a los españoles, más bien es que no fueron quisieran, desplazados. fueron desplazados, y no es que, les digo, no quisieran España. No. En España aquí, o sea, ellos estaban como bien preocupados por lo que estaba pasando con su rey español. Claro. No es que no quisieran España, más bien querían regresar a tener la calidad de reino que tenían antes de la reforma y no ser colonia. Ellos no querían ser una colonia, pero estaban muy contentos con ser... Sí, a fin de cuentas eran los... Sí, les mandamos una lana, pero acá tenemos lo nuestro Ajá, y tenemos y aquí- a nuestra Y servidumbre. aquí también, por ejemplo, en los caminos reales, ¿no? O sea, que llegaba la nao ¿Los de hoteles? China. Ah, no sé. Que llegaba la nao de China y entonces de ahí se iba como repartiendo todo lo que llegaba, ¿no? Del puerto de Guerrero, que es donde llegaba la nao, del puerto de Guerrero, ahí como que iban subiendo todos los bienes y servicios hasta llegar a la Ciudad de México. Imagínense pues todo lo que se movía ahí en cuanto a dinero Sí. e impuestos y demás. Parte de las reformas lo que querían es que ese dinero ya no se les saliera por ahí, porque los criollos la verdad es que sí tenían, se quedaban con un cachito de todo lo que comerciaban y de todos estos puestos y lugares en donde y pues iban pasando pues las aduanas, o sea, donde iban pasando estas como bienes y servicios por cada aduana, digamos. Pellizquito, Pues sí, pellizquito. se quedaban muy felices y ahora ya no pueden hacer Oye, eso. se me figura un poco a lo del viejo PRI que decían, pues sí, antes robaban, pero nos alcanzaba a todos. O sea, no importa si robas mientras llegue lo suficiente acá, ¿no? Y de repente dijo, ya no es suficiente, necesitamos más, ¿no? Entonces hay que ya no roben, hay que Pues es cambiar. como la historia de siempre, ¿no? Pero La ¿por qué realidad. está cagado? Porque si lo piensas, pues sí,
llegaba un nuevo español que de raza pura, se iba a quedar aquí, iba a pasar un tiempo, se iba a ser criollo, y entonces iba a tener que llevar nuevos españoles. Sus hijos iban a ser criollos. Así, exacto, iba a ser así un cuento de nunca terminar. Claro. Porque Pues si sí. en algún momento iban a tener que ser criollos, ¿no? Y Sus hijos. Y traer nuevos sus hijos. españoles puros, ¿no? De que Y sus hubieran sido hijos allá. iban a creer más que los indígenas. Sí, Pero menos que los españoles. sí, como eso sucede está muy ahora. absurdo, pero pues era lo que es. Sí, como sucede ahora, claro, sí. Sí, lo que es. Bueno, y entonces, o sea, todo esto es como el contexto en el que surge Estas inconformidades. Ajá, las inconformidades que les digo que sí son las que nos enseñan de... estaban inconformes porque los españoles, pues es todo esto, ¿no? Sí, pero no es que estaban buscando la libertad de los No estaban, indígenas, nunca en ¿no? ningún momento estuvimos buscando independizarnos de España. Ahorita, ¿eh? O sea, sí quiero ser como muy clara que de aquí hasta como 1800, yo creo que 12 más o menos, todavía Morelos... como que medio... Está en la línea. Está en la línea. O sea, Morelos sí ya a ver, esos sentimientos de la nación y hace un montón de cosas de las que hablaremos. Pues sí, ya en la línea en la que nosotros nos tenemos que gobernar a nosotros mismos, ¿no? Pero todavía ahí como que en 1812 todavía mandamos representantes a Cádiz. O sea, a lo que voy es que como que ahí todavía estábamos jugando un poco entre que... Seamos cuates, ¿no? Entonces, aquí... que estamos hablando más o menos 1808, 1809, sí no nos queríamos independizar. No. Ajá. Sí queríamos ser parte de ese reino. Ajá. Entonces, pues este sería como el antecedente, ¿no? O los antecedentes explicados de una manera de verdad como Lo más demasiado, sí, intentando ser como lo más simple y sin clavarnos tanto a especificaciones, ¿no? Si quisieran, pues lo podemos hacer. Pero la idea era Hay como cositas, siempre, ¿no? hablarlo como más Preguntas. así. Pueden poner Ajá. preguntas. Pregunten, sí. Estaba aquí leyendo, está muy bueno para el siguiente capítulo les voy a poner esta bibliografía, se las voy a mandar también porque es una cronología de la independencia. A ver, dínosla. De Jaime de Arenal Fenocchio. A ver. Y empieza, o sea, el primer dato que pone es en 1808. El 10 de enero reasume sus funciones como corregidor Miguel Domínguez en Querétaro. Había sido separado del cargo por haber redactado el 16 de septiembre de 1805 una representación del Real Tribunal de Minería contra la consolidación de vales reales. Que son los impuestos. Me fui a buscar lo que son la consolidación de vales reales. Significaba extraer una vez más importantes cantidades de la riqueza novohispana hacia la metrópoli en perjuicio de gran número de instituciones eclesiásticas y seculares. Pues es que es llevarse el dinero. O sea, les digo, ya aquí era una cosa de explotación tal cual, ¿no? Ajá. Entonces la gente se empieza a poner como no, porque o sea, Ni no para- te puedes Y bueno, llevar. y es muy importante este personaje, Miguel Domínguez, que es el esposo de la corregidora, que no era corregidora, o sea, solo era la esposa del corregidor, no existía la figura de corregidora, así le pusieron, pero es muy importante porque él es el que llama a esta primera conspiración, donde eventualmente llaman a Iturbide Porque lo que y pasa a es que Miguel Hidalgo. todos ellos, ya se pone bueno. Lo que pasa es que todos ellos, en este contexto en el que está Napoleón Bonaparte y que quitan a Carlos IV y que, bueno, no que lo quitan, que Carlos IV abdica y que está Fernando obligan, VII sí. y demás, se empiezan a hacer como estas juntas de gobierno. Entonces, estos criollos, que son ellos, empiezan a juntarse en reuniones, eran en sus tertulias. Pero en realidad lo que están haciendo es que empiezan a hablar de todos estos temas de la soberanía. Claro. Por eso él hace ese mandato, digamos, porque él dice, no, los soberanos somos nosotros y a nosotros nos corresponde entonces el gobierno de nuestras tierras. Eso también implica, Claro. o sea, sí políticamente, pero pues también implica tener el control económico. ¿No? Totalmente. No más es de, ay, bueno, vamos a gobernar, pues ¿cómo le haces? Pues necesitas dinero, también entonces implica que todo esto que se extraía y se mandaba a España ya no se quedará aquí. Entonces... O menos, ¿no? Tal vez a lo mejor podrían haber mediado, así como no se pasen de lanza. Pero el tampoco. punto es que todos ellos entonces empiezan a discutir todas estas ideas ilustradas en estas tertulias y es en donde eso, empiezan a decir, oye, no, a ver, el control económico político, todos somos nosotros, nos toca a nosotros, son nuestros ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos criollos que relegaron las intendencias en donde en realidad está la soberanía de Nueva España. No puede haber soberanía de Nueva España en gente que no es de aquí. Somos nosotros. Claro. Entonces... Pues sí, igual estaban defendiendo como su posición, ¿no? Sí, no eran tan buena onda, o sea, no querían
O sea, no, Sí, digo, no que fuera al ni fin de- buena ni mala onda. No, Ellos, no. como dice Lula, estaban viendo para sí, Sí. para su beneficio, que casi todo el mundo hace eso. Yo no. Digo, casi todo el mundo hacemos eso, pero pues, se fue transformando en otra cosa. Ajá, y es eso, o sea, es como regresarle el poder a los ayuntamientos, que le quitaron las intendencias, les digo, y decir, ahora sí que el poder soy yo. O sea, un poco como la frase que decíamos hace rato, pero sí un poco de, no, la soberanía está en mí. El Estado soy yo, sí. Entonces, a falta de soberano, Fernando VII ahorita no está porque anda dando el rol, está luchando en contra de Napoleón Bonaparte. A falta de soberano, nosotros somos sus representantes. Entonces nosotros como estos ayuntamientos en donde está el poder criollo, somos los que vamos a decidir. Y estamos viendo por los intereses del rey al final, ¿no? Exactamente. O sea, estamos viendo por los intereses del rey legítimo a partir de lo que nosotros consideramos que nos conviene. Oigan, Claro. y no, también según yo, esto pasó recién, me suena a ver si les suena a ustedes. Acuérdense que según yo en el sexenio pasado había un pedo de que pues según para el presidente había muchos gobernadores que como que manejaban mal el dinero y les querían poner como un Ajá. revisor de los Ajá, gobernadores, como ¿no? el supergobernador que revisara a todos los gobernadores. Sí, ¿no? Pero se vuelve el tema de entonces quién Pero- revisa al supergobernador. O sea, Pero sí. suena muy parecido, ¿no? Sí, ese ha sido un tema constante, o sea, no es nuevo, ese es un tema... ¿Quién vigila al vigilante, Es no? un tema de política y de filosofía política y de teoría política Sí, los supergobernadores creo que se iban a... que al infinito. Sí, está muy absurdo, O sea, al ¿no? infinito porque es un tema muy antiguo. O sea, al final siempre es como quién vigila al vigilante, ¿no? Y ese sí es Por un eso tema. se establece la república. Pero sigue siendo un poco como... O sea, y Sí. por eso es la división de poderes, porque Claro. al final entonces, sí, o sea, se supone que los poderes equilibrados lo que hacen es que se vigilan unos a otros y no tienes uno que al final sí se te puede voltear. Esa es en la la realidad. teoría. En la teoría. Esa es en realidad la base. Sí, por eso Ajá. no mucho, ¿no? Ok. Pero sí tiene que ver con eso, de que quién vigila a quién y que haya uno que sea, pero no, al final... Siempre uno predomina Bueno, sobre ¿qué los más, otros. ¿Qué más viene en ese Pues está muy padre, o sea, los Ajá. primeros dice, 22 de enero, para huir de la invasión napoleónica, la familia real portuguesa desembarca en San Salvador de Bahía, Brasil. Pedro I se va para allá, sí. Don Juan de Portugal decreta la apertura de los puertos de Brasil. Ajá. En febrero las tropas francesas ocupan Cataluña y Navarra. El 17 de marzo cae Manuel Godoy, primer ministro y favorito de los reyes, a quien se rumora pretendían llevar a América para escapar de la invasión napoleónica. Luego así, interesante... Sí, porque esos son como datitos que, digo, léanlos, Oye, obviamente. y gracias a ese exilio es que en Brasil no hay guerra de independencia, porque la Exactamente. corona Se va para portuguesa, allá. muy agradecida, Ah, la otorga de manera Se pacífica. los da sí, pacíficamente, sí, ¿no? sí, Claro. Sí, de acuerdo. Bueno, y este es un datillo tal vez importante. El 2 de mayo, en Francia, en España, comienza la insurrección antifrancesa, en Madrid, y en ese mismo día, Miguel Hidalgo es denunciado por María Manuela Herrera ante el comisario inquisitorial de Querétaro por proposiciones deshonestas. Yo justo iba a preguntar, ¿quién fue el chismoso? Ella fue la primera. No, pero bueno, uno de los datos que no está aquí, pero leí, es que, o sea, Miguel Hidalgo está tan enojado, porque él era un hacendado, era un criollo, le habían quitado ya 3 haciendas el gobierno de Nueva España porque el güey no pagaba impuestos, que ese también se lo escuché a Zunzunegui. Porque la que iglesia, sus es que es herma- parte de la iglesia. Sí, también, ¿no? La no, iglesia pero que sus paga. hermanos, o sea, era una propiedad como de varios, y Turbide, por cierto, era su primo. Ok. Le habían mandado la lana para pagar los impuestos y el güey se los había jugado y con las morras y tal, entonces no pagó los impuestos y entonces le quitaron las haciendas, entonces el güey estaba enojado con España, Porque le decía, quitaron todo. me quitaron esto, y luego, después de estas, porque no fue la única vez esa fue la primera vez que lo acusaron, él era rector del colegio de San Nicolás, lo destituyen porque tenía líos de faldas y de fondos. O sea, el güey era caquito. O sea, Miguel Hidalgo era más como Tyrion de Game of Thrones. Nunca vi. Pues Game no, of Thrones. Creo, no. pedo, le gustan loquillo. Sí, no, porque Tyrion es un excelente gobernante. un estadista. No, yo me refiero al desmadrito. No, pero bueno, o sea, es muy interesante porque pues, el güey era cabrón. Sí, soy era otro nivel, cabrón y negligente.
Sí, No pues, quería pagar el internet y lo quería gratis, güey, ¿no? pero no vivía en la Ciudad de México que hay internet gratis para todos y todas. CDMX. sirve, oigan. A veces sirve No, para mandar un mensajito, sí Tengo sirve. internet, Para hay Google internet Maps. gratis en la ciudad, pero no jala. O sea, ¿para qué? Para mandar un WhatsApp, sí. No, De hecho, O sea, luego hasta también quieres bloquea el Ajá, 3G. luego bloquea el 3G y no puedes hacer nada porque tienes el internet. Tienes que y ya quitar no el puedes ir, Wi-Fi. odio. Pues es que quieren descargar también un capítulo de Game of No, Thrones. no, Tampoco, no. no sirve para tanto. Pero bueno, tengo varios de esos datitos que les vamos a ir tirando. No sé si Digamos que le cayó más la independencia o como misión que por qué la bueno, buscara. ahí como dejárselos de anzuelo para el próximo capítulo. El güey lo hizo por algo, una vendetta, una venganza personal en principio, no tanto por hacer una independencia. Como casi todo el ¿no? patriotismo. Hay una cita, ¿no? Que dice, todo patriota espera que al final le paguen por eso. Pues es que, o sea, sí. Digo, no sé si es que él haya, o sea, en este caso Miguel Hidalgo lo haya esperado, ¿no? O sea, pero al final, claro que se levanta, digamos, un poco en armas por un tema. Es que cuando los llaman a estas conspiraciones, Miguel Domínguez, que llama a Iturbide, que era un militar cabrón, Jálate a tu primo, le dijo. no, él solito lo llama, porque dice, tengo un primo que vive en Dolores, que lo quieren mucho los indígenas. Toda la gente lo sigue, o sea, porque el güey era muy carismático. Porque arma buenas pedas. Arma unas Sí, pedotas güey, increíbles, tiene unas morras bien chidas, que son buena onda. No, y el güey era muy carismático y juntaba gente, entonces dijo, a él lo siguen mucho. Ah, pues tráetelo. Y en un momento hay un pitazo y se enteran que están pasando esta conspiración. Entonces cuando el güey mandan avisar, oigan, ya nos cacharon, aguas. Y Miguel Hidalgo dice, no, de una, y me aprovecho. Y lo que hizo el güey fue incitar al saqueo. Decían, ahorita van a poder recuperar, porque se va contra las casas de los españoles, van a poder recuperar lo que nos han quitado, lo que les han quitado. Y pues obviamente demagogia les dice a los indígenas, y van a poder y agarren lo que quieran, Y hay hagan lo que masacres. Esto quieran. siempre ha sido nuestro, dijo. No, se los quitaron los españoles. Ustedes agarren lo que quieran. Pero Y eso es lo que empieza a hacer. Ya luego les Hay platico masacres y hay un independentista que está muy en contra de esas masacres. Sí, Nicolás por eso Bravo. se enojan. Sí. Ajá. Al final luego también se enoja no solo con Nicolás Bravo. Se empiezan ahí a pelear también. Se van a pelear, pero Pues es que era... con Allende también no le fue muy bien. Sí, pues hay un personaje que me gusta mucho, sobre todo por su nombre, que yo no sabía quién era hasta ahora que me puse a estudiar esto, y que hay una calle atrasito de la catedral que lleva su nombre, el licenciado Primo de Verdad. Él es, ¿Qué? Primo de Verdad es el líder del ayuntamiento. O sea, al final Exacto. Primo de Verdad es el que organiza como todo este movimiento criollo. Exacto. Y es de los primeros. En cuanto empieza a ver como todos estos temas de, a ver, ya está la soberanía, está en el pueblo. Ya, aquí ya decidimos que aquí está en el pueblo. ¿Qué pueblo? O sea, ¿en dónde está representado el pueblo? ¿Está representado en los ayuntamientos o está representado en, creo que eran los cabildos? No me acuerdo. No me acuerdo bien, pero el punto es que Primo de Verdad es el representante de uno de estos como ayuntamientos y dice, yo soy, o sea, como que esto es aquí. Y él es de los primeros independientes. Él es el presidente del ayuntamiento. Ajá. Y lo que pide es formar, como bien dice, bueno, estaba la junta de que yo... Las juntas de gobierno. Las Ajá. juntas, él pide formar la junta de la Ciudad de México. Ujú, porque lo que quieren es tener esta representación. Como se empiezan a hacer estas juntas en España, que son los que nosotros somos los representantes de Fernando VII donde no está, aquí también quieren los ayuntamientos formar una junta. Y es Primo de Verdad el que empieza. Y José de Iturrigaray, que era el virrey. vicepresidente, el virrey de este momento, lo apoya. ¿Y qué creen que pasó? Pues los mataron a los dos. O sea, agarran a Primo de Verdad, lo cuelgan aquí y agarran a Iturrigaray, lo llevan a España y lo juzgan por Sí, traición. no me acuerdo cómo se llama, pero sí es un episodio, si no se los pongo la vez que... Es todo un tema ese. Está súper Y- chido, ajá. porque, o sea, escuchan que está, en España escuchan que está gobernando la Junta de Sevilla y Cádiz. Los acusan de traición y entonces Dicen, hay pues, hagamos todo- nuestra Ajá. junta también, ¿por qué vamos a estar, por qué nos va a mandar, por lo que ellos querían, que su rey, ¿no? ¿Por qué nos va a mandar Chaparrón Bonaparte o la junta de Sevilla? Pues hagamos una junta aquí en la Ciudad de México y seguimos rindiéndole pleitesía a nuestro rey. Que en ese momento creo que ya era Fernando VII. No me acuerdo si era Carlos IV o Fernando VII ya, pero decían, no, hay que hacer nuestra propia junta para seguir con nuestro soberano. Y entonces cuando dicen, no, tienen que hacer esto o los matamos. Y secuestran un grupo de españoles viviendo en México, secuestran
a este cabrón, a Iturrigaray, y se lo llevan, y a Primo de Verdad lo matan, ¿no? Y ahí es donde ya empieza todo a desmoronarse y pasa lo de Hidalgo, ¿no? Que ya les platico. Eso lo hablaremos la siguiente vez. O sea, toda esta parte como de o sea, de este episodio y demás, sí que se haya lo demás, porque al final, además el siguiente episodio, porque... La gran noche. Ajá, Sí. o sea, porque de ahí ya se deriva, o sea, son todos estos episodios que nos llevan al grito de Dolores. ¿Qué se ¿no? dijo en ese grito? Yo Que no tiene que ver con, o sea, sí con los No antecedentes sabemos. que les acabamos de platicar, pero no, ya estos ya son como los acontecimientos que nos llevaron Yo a la parte de la escuché así independencia. que sí, Ah. o sea, parte del grito decía Viva el Rey. Es Yo Viva dije, Fernando vivo- VII, se grita Viva Fernando VII y sí gritan mueran Al los diablo las gachupines. instituciones. No, mueran los gachupines. O sea, al final, Fueron los gachupines, Viva que no era un Fernando término VII. tan, o sea, era simplemente para diferenciar español nacido allá y acá, ¿no? Eran los gachupines y los criollos, ¿no? sí, pero lo hablamos Y viva porque- la Virgen de Guadalupe Sí, también. sí están los puntos como muy establecidos de que gritó. Entonces, pero eso lo hablamos el siguiente Sí. episodio, ¿cómo ven? Me late. Me late. Va a estar Voy a bueno. averiguar bien porque esa versión que traigo entonces. A lo mejor el episodio que viene, no, va a salir una semana después, va a salir el 21 por ahí de septiembre, pero está bien. Pero estamos en el periodo, Sí, todo, sí, todo sí. septiembre. Chiles en nogada. Todo septiembre sí En el está mes patria. patrio. Sí, mientras haya chiles en nogada y híjole. antes del pan de muerto, vamos a hablar de este tema. Sí. Muy bien. Hay que ir al chile en nogada. O sea, ya vamos a cumplir un año. Ya. Sí, En caray, octubre, en ¿no? octubre. Órale. Empezamos a grabar en octubre. O sea, es que. Salimos hasta enero, creo, ¿no? Ajá. Sí, ¿Sí? sí. Salimos en enero de Sí, este año. pero empezamos a grabar en octubre. También vamos Hay a que tener hacer una nuestra fiesta. Hay que hacer nuestra fiesta. Debería Va a ser haber- en la poblanita. Va a haber grito No, de Dolores. no. y- Todo. Pero, Lula ajá, va a dar el pero- grito ese día. No, pero Bueno, una sí, como fiesta, chiste. fiesta. O sea, la Sí, poblanita hay que nos hacer una vamos a fiesta de organizar, aniversario. neta. Les Ya avisamos. Decidimos si lo hacemos. No, yo creo que sería bueno de cuando empezamos al aire. O bueno, no sé. La hacemos Yo digo que sea en cuando- Dolores. Bueno, no sé. Vamos es que a comer siempre unos estamos chiles en nogada. Bueno, sí, No, ya. pero eso es pero una reunión, una ya para el fiesta. año sería en enero. Oigan, bueno, Más bien no, hacemos pues, una posada. Ahí vemos, ándale. ahí les Sí. avisamos. Partimos rosca. Ah, ¿qué decidimos? Muy bien. Muy bien. Nos vemos, ¿qué? La próxima, para hablar ahora sí. Híjole, lo mero bueno. Sí, y acuérdense que obviamente esto está como muy, o sea, es decir, lo hacemos más ligerito todo, Sí, porque de aquí no son va datos de aquí va a haber como super datos, o sea, obviamente hay millones de datos, millones de cosas, millones de Sí, sí, de- bibliografía, información que pueden leer y demás. La idea siempre es hacerlo como mucho como una más Esto no es como tertulia. para que lo vean y luego tomen un examen de historia. nada, no, es como para Es que acuérdense una que son tertulia. Como las que Chismosos hacía la- hablando de historia y no historiadores hablando de chismes. Bueno, una No, bueno, historiadora sí, así. pero la base es, o sea, la base es esa, justamente. O sea, como más el chismecito y hablar así Chismecito como de la historia. como por encimita, digamos un poco, pero con la idea nada más de que sí, Si nos te divirtamos, interesa, si pues te ya le interesa, ya le buscas, buscas, claro. siempre nos pueden buscar, Claro. hablar, ver otras cosas en donde sí se puedan meter más. Hay millones de libros de esto. Siempre pueden meterse a los temas que les Y no hay gusten ni una más, ¿no? película de acción chingona, ¿verdad? De la independencia. está Hay increíble, una de... Ay, ¿cómo se llama? Con Robert Smith como el cura Hidalgo. Para mí es Heihachi, fíjate. Ahorita justo le estoy diciendo. O una así de Javier Mina matando así. Sí, No, hasta el- imagínate Morelos, de- Bajando de muros, ¿no? Y ta, ta, ta. De Morelos yo me acuerdo que sí de niño vi una que es en blanco y negro. De Teresa de Mier que hablamos el otro día, que también estuvo en la... O sea, Sí, que sí hablan estuvo en de la Virgen de Independencia. Guadalupe, pues él también es una parte importante de... Sí. Pero aún así de acción chingón. O sea, Hidalgo quitándose la playera y bien mamado como Ned Flanders. No, pero Como Ned Flanders, imagínate. Pues yo aunque no fuera con eso, una de historia, o sea, una película chingona de la independencia. pero yo pensaría Ay. que Morelos Mel hizo Gibson. mejores batallas. Lo que pasa, sí, a ver, Morelos... Era el Es más- que sí, ya es, digamos, como otra etapa de la independencia, Pero Morelos, pero... ajá, yo pensaría que él hizo más batallas más chidas. Pues No, Miguel Hidalgo Es más- que, ¿sabes qué? Una cosa que te digo, que me aventé unos documentales de Zunzunegui y busqué algunas cosas, y hay una frasecita que dice me gusta mucho. No fue una guerra de 11 años, fueron 11 años de muchas batallas. Exactamente. De distintas guerras, porque se muere Hidalgo, lo matan, ¿no? Y ya de repente, al principio Hidalgo estaba con Iturbide, luego se encuentran, o sea, Te digo, y luchan. Hidalgo estaban todos, pero luego se pelea con Allende, pero luego entonces Allende se va, y luego pero pues también lo matan, pero luego, o sea, sí... Fue una guerra de ajá. guerrillas, ¿no? Sí, fueron muchas cosas que sucedieron. Sí, sí. tal Todo cual. para Ajá. tener un nombre en una estación del metro. Oye, y que dicen que al final en un momento pues, era Bueno, como una pero estás guerra gordo. civil. Ay. Era como una guerra civil. No, realmente. sí, de acuerdo. ¿No? Ajá. Bueno, Pero bueno, quédense en este momento con los antecedentes, que son, otra vez, como la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, si tienen preguntas, Napoleón échenlas. Bonaparte invadiendo España y las reformas borbónicas.
Eso con mucho pozole lo pueden hacer. Muy bien. Pues entonces nos vemos el siguiente episodio. Y... va a haber saludos. ¿cómo se llama? Código de etiqueta. Tienes que venir de China Poblana. Pues yo feliz, yo tengo un montón nosotros de chinacos acá con nuestras patillotas. Chucky, te vas a tener que Miguel raparlo Hidalgo. de aquí. Miguel Te Hidalgo. vas a Creo que tener que rapar. Me quedaré mejor a tú mí, tienes ¿va? el pelito larguito así más. Me voy a Creo que rapar te como quedaría Robert mejor. Smith. Y que ya se me está yendo aparte. Entonces me voy a rapar para el próximo. Muy bien. Muy bien. Pues nos vemos pronto. Cuídense. ¿A poco?